arazoak larriak dira, jendea prest dago arazoak mai gainean jarri eta irtenbideak emateko, jendea prest dago borrokatzeko, jendea prest dago kaleak hartzeko, jendea prest dago grebak egiteko, jendea prest ez dagoena da soportatzeko murrizketak etengabeak, soportatzeko prekariedadea, arrakala, soldata arrakala, eta bar. Eta guk horretaz postu egiten gera. Horre frogatzen duelako Euskal Herria bizirik dirauen herri bat dela. Eta hori da bermarik handiena etorkizunari begira. Decía que hoy más pausadamente hemos hecho una valoración en la mesa sobre la huelga general que se produjo en este país el pasado jueves. Y en primer lugar, EH Bildu quiere felicitar a los organizadores, a los convocantes, a los militantes y las militantes que en definitiva propusieron esta huelga, la han trabajado, han formado parte de los comités de huelga, han estado en los piquetes, han estado en las manifestaciones. Creemos que la primera consideración desde Euskal Herria Bildu tiene que ser felicitar a la gente que puso en marcha esta iniciativa y que la desarrolló. Entre otros y otras, todos y todas los militantes de Euskal Herria Bildu, que era la única formación política que apoyaba esta huelga general. En segundo lugar, creemos que en un momento histórico en el que, en el debate ideológico se tratan de imponer conceptos que desde nuestro punto de vista no son del todo acertados, aunque no son inocentes, como estabilidad, las huelgas no conducen a nada, no hay más que una alternativa posible. Esta huelga lo que pone encima de la mesa es que sí es posible hacer las cosas de otra manera, que existen los problemas y que hay que darles solución desde otro punto de vista. Nosotras y nosotros hoy no queremos hacer apologías de huelgas y movilizaciones. Lo que queremos es transmitir a la gente una cosa. Sin huelgas y movilizaciones no se habría producido avance social ninguno en ningún rincón del planeta. Y el movimiento obrero ha sido vanguardia en huelgas y movilizaciones, y eso ha hecho que vivamos en mundos mejores, más justos, no todavía justos, pero más justos. Y creemos que hoy la izquierda vasca, la izquierda independentista vasca, tiene que poner en valor este tipo de reflexiones en la medida en que hay quien nos quiere hacer creer que en Europa, por lo menos, existe sanidad pública, existe educación pública, existe seguridad social, existen pensiones, porque hay élites políticas y económicas que un día decidieron hacerlo. No, señores, esto es mentir, esto es decirle a la gente mentiras. Existe todo eso porque la gente se organizó, porque la gente luchó, porque la gente hizo huelgas, porque la gente tomó las calles. Y esto ha sido una constante histórica. Y si queremos mejorar las condiciones de vida material de la gente, lo tendremos que seguir haciendo. No estamos haciendo apología de la movilización y la huelga por hacerla. Lo que decimos es, también, además del trabajo institucional, la huelga y la movilización forman parte de los instrumentos que permiten hacer sociedades mejores. Por último, en tercer lugar, esta huelga ha permitido poner en la agenda política problemas reales que tiene la gente. Por encima de las agendas mediáticas y políticas que construyen las élites económicas y políticas, esta huelga, como instrumento, ha permitido que también esté en la agenda política los problemas de la gente, de la precariedad, de la brecha salarial, etcétera. Y por lo tanto lo que decimos es, por una vez hay un instrumento que ha permitido al menos eso, que se hable durante mucho tiempo o durante algún tiempo de los problemas reales de la gente. Y esto nos parece muy importante. Ahora lo que hay que hacer es dar continuidad a estos debates, porque estos debates lo que ponen encima de la mesa son problemas reales, problemas estructurales a los que hay que hacer frente con medidas estructurales. Por último, también esta huelga nos interpela a todos y a todas. No es una huelga que se hace en el vacío, interpela a todas las formaciones políticas, interpela a las instituciones y nos interpela a todos y a todas. La gente quiere construir sociedades mejores, sociedades más iguales, sociedades más feministas, más ecologistas y más soberanas. Y por lo tanto este es el reto. Y esto lo que demuestra es algo que nosotras y nosotros llevamos insistiendo durante mucho tiempo, y es los valores mayoritarios hoy en la sociedad vasca son valores que se asemejan mucho a los valores que hemos defendido desde la izquierda independentista durante décadas.
Son valores ecologistas, son valores feministas, son valores soberanistas, etcétera, etcétera. Y ahora sí, por último, decir que nos ha sorprendido la beligerancia y la agresividad con que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho frente a esta exitosa huelga, porque decir que es un día normal, un jueves, en el que 130.000 personas se manifiestan en las cuatro capitales del sur del país, nos parece un poco osado. Y nos parece que no se había producido hasta el momento que nosotros sepamos, y si estamos equivocados lo reconoceremos, que nunca el EBB se había reunido un jueves para hacer una valoración de una huelga general. Creemos que es la primera vez. Y nos parece ciertamente algo llamativo. Pero nos parece más que llamativo otra cosa, el desprecio, el auténtico desprecio con que este partido despacha cada una de sus declaraciones públicas y políticas. Desprecia al movimiento sindical, desprecia a la segunda fuerza de esta comunidad, desprecia al independentismo, desprecia a las decenas de miles de personas que se manifestaron, entre los que habría votantes suyos, en las capitales del país. Y por lo tanto nos parece que esta es una mala política, despreciar a la gente, decirle que ha vivido un día normal cuando todo el mundo ha visto la capacidad de movilización que ha tenido la Carta Social en esta convocatoria, la incidencia en determinados sectores de la huelga, decir que este no es el camino, forma parte de la receta que parece ser que algunos quieren poner encima de la mesa en este país, y es ser los portavoces de los sectores más reaccionarios del país, de los más conservadores, de los que dicen que las huelgas no valen para nada, de los que dicen que organizarse no vale para nada, de los que dicen que todo el mundo está obsesionado por desalojarles del poder, de los que dicen que es mejor no hacer nada porque las cosas son como son y están como están y hay que aceptarlas con resignación cristiana. Y nos parece que esta es la vocación que algunos están demostrando todos los días con sus declaraciones. Nos parece que este no es el camino, no se puede despreciar a la gente, no se le puede insultar, no se le puede decir que vive un día normal cuando todo el mundo ha visto el nivel de movilización que ha habido en las capitales. No se puede despreciar al movimiento sindical, es profundamente antidemocrático. No reunirse con el movimiento sindical es algo que ocurre en muy pocos países. El movimiento sindical representa a la mayoría de trabajadores de este país. Y uno puede estar de acuerdo o no con el movimiento sindical, pero uno se tiene que reunir con el movimiento sindical, como se tiene que reunir con todo el mundo que en el país representa algo y que te pide una reunión. Por tanto, nos parece ciertamente no ya llamativo, sino preocupante las actitudes que está adoptando el Lehendakari y el Partido Nacionalista Vasco con respecto a todos estos temas. Galderariko badago? Gaiarekin lotua, ez, me lo temía. Bai. Gu dakigunez ez dago beste kandidaturarik, baina itxaron behar dugu, zeren eta hauteskunde komisioak ohar ofizial baten bidez helaraziko dizue hori horrela den, ero ez, baina gu dakigunez ez da inor aurkeztu. Hori horrela baldin bada, bere proklamazioa gaur emango da. Erderaz. Sí, bueno, decía que a día de hoy nosotros no tenemos conocimiento de que exista candidatura alternativa a la de Maialen Iriarte, pero tenemos que esperar a que la Comisión Electoral lo diga de manera oficial y os hará saber mediante nota oficial que esto es así, si esto es así. Y la proclamación sería inmediata, evidentemente, si no hay otra candidatura. Vale. Mi opinión personal, mi opinión política, que no comparto para nada lo que ha ocurrido y que me parece mal. Nire iritzia personala eta politikoa da halako gauzak gaizki egina daudela eta inork ez dituela planteatzen nolabait ere termino eraikitzaietan. Ez dut ezer gehiago esateko. Gaizki iruditzen zait.
No, me parece que ese tipo de actuaciones no contribuyen a mejorar el país y me parece que independientemente de las razones de quienes lo hayan hecho, pues no me parecen ni constructivas ni que aporten nada en positivo a la vida política, social de este país. Vale, yo es que... Ah, ez dakiz zer esan duen. Iruditzen zait kriston ekarpen politikoa egin diola euskal politika gintzari, mailakoa, eta ez dakiz zergaitik esaten duen hori, egia esan. Piskat obsesionatuta ikusten ditut, Bildu jokatu dezaken paperarekin Madriden. Guk hemen esango dut zer egin dugun. Besteak beste, Eusko Alderdi Jeltzaleari bere garaian Gasteizko udala ematea. Gu izan da bigarren indarra. Guk hemen Eusko Alderdi Jeltzalearekin bat egin genuen printzipio eta oinarrietan estatus politikoaren inguruan. Guk Eusko Alderdi Jeltzaleari etengabeko proposamenak egin dizkiogu prozesu soberanista bat martxan jartzeko, herri akordioak egiteko. Guk Eusko Alderdi Jeltzaleari hemen bi udal oparitu diogu gratis eta more Arabako Errioxa. Gratis eta more. Eta ziren kexatu. Eta hori da egiten duguna, eta beraz, ez dakit zergaitik egiten den alako relato bat, erreala ez dena. Eta gu Madriden, hiru esparrutan urratsak eskatuko ditugu. Urrats nazionalean, plurinazionalitatea eta autodeterminazioaren inguruan, presoen inguruan eta alor sozialean. Eta jendeak konprobatuko du, gauza bat aldatu egin dela Madriden momentu honetan, eta da, badago gobernu bat, PSOE eta Podemosek osatutakoa, ezker independentistatik dependitzen duena. Eta jendeak eukiko du aukera ikusteko, hori gertatzen denean, urratsak dauden ero ez. Eta gu oso lasai gaude. Gorritxo horrena gustatzen zaigu, alatare. ¿Vale? Sí, me parece que, bueno, estas metáforas que utiliza a veces el presidente del EBB, pues no son de, digamos, no van a pasar la historia de la cultura política de este país, ¿no? La pregunta que nos hacemos a veces es, ¿algún dirigente del PNV puede dar una rueda de prensa sin hablar de nosotros y de nosotras? ¿Pueden hacer esto mucho esfuerzo? O sea, nos parece una obsesión que estén permanentemente citándonos a nosotros. Ahora le vamos a decir qué hemos hecho nosotros aquí con respecto al PNV, los que aquí él califica que somos lobos. Nosotros facilitamos que el PNV accediera a la alcaldía de Gasteiz siendo nosotros la segunda fuerza política. Nosotros firmamos con el PNV la ley de transición energética, la ley municipal. Nosotros firmamos con el PNV un acuerdo sobre las bases y principios del estatus político. Nosotros les hemos concedido 2 alcaldías en La Rioja Alavesa gratis et amore. Gratis et amore. Ya sé que no les gusta, pero bueno, esta vez no pusieron muchas pegas. Entonces, todo eso es lo que hemos hecho y además gobernamos con Podemos en Durango y en Orereta y además hicimos un pacto de reforma fiscal con el PSOE y además hemos firmado unos recontus en Irún con el Partido Socialista, sostenemos al Partido Socialista en Navarra y además hemos facilitado que haya gobierno de PSOE y Podemos en el Estado. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué vamos a hacer en Madrid? Ya lo hemos dicho y lo hemos manifestado en muchas ocasiones. Sobre 3 ámbitos vamos a tratar de trabajar. Son ámbito de política penitenciaria, ámbito de reversión de los recortes sociales y ámbito de resolución democrática del problema nacional, plurinacionalidad y autodeterminación. La ciudadanía de este país va a tener ocasión de comprobar una cosa y veremos qué sucede. Es, ¿qué pasa cuando los gobiernos de Madrid dependen, como han dependido históricamente, del PNV y Convergencia y Unión? ¿Y qué pasa
cuando los gobiernos de Madrid dependen del independentismo de izquierda del país. Y todos vamos a tener ocasión de ver qué pasa con unos y con otros, y nosotros estamos absolutamente tranquilos. No tenemos ningún tipo de animadversión con las cosas que hace el PNV en Madrid. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, nos ha votado la gente, nos hemos comprometido con un programa y esto es lo que vamos a hacer. Vale, Misker. Bueno,